Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, igualmente, la verdad que hacía mucho que tenía ganas de conocerte personalmente o de hablar, porque en realidad yo hice tu curso, hice uno de tus cursos en doméstica. Ah, mira, tengo ¿Tienes uno más? solo, ¿eh? ¿Es uno solo? Bueno, hice Sí, ese. sí, Sí. sí, sí. Qué Y, bien. y me encantó cuando empecé a trabajar un poco más en profundidad el tema de fotolibro. Dije, bueno, vamos a ver, y ahí saliste vos. No, no te conocía, no tenía otras referencias, pero me sirvió, me gustó mucho. Y bueno, después gente en común y todo esto que es Argentina y México, y acá estamos. Vamos a hacer un agradecimiento, voy a hacer un agradecimiento público a Julio A Audicio. Julio, sí. Así que mira, yo no quiero hacerlo formal, pero voy a leer de tu biografía algunas cosas para anclar lo que me interesa destacar de tu trabajo, ¿no? Dale. Pero no poder redondear la presentación, al contrario, me gustaría que lo hicieras vos. Pero bueno, voy a decir, porque es público, que naciste en Buenos Aires en el 76 y que vivís y trabajás en México, ciudad, desde el 97. Que sos autodidacta, eso me interesa saber, y que reivindicás el pensamiento y la práctica fuera de los circuitos hegemónicos, que tiene todo que ver con ser autodidacta. Exacto. Eh, bueno, en tu trabajo examinás las relaciones personales, el tenue valor de la imagen como documento real o afectivo, y el trabajo autobiográfico, las exploraciones formales del medio, y bueno, tu trabajo como artista, porque estás representada en una galería. No sé si trabajás también como docente o de qué forma, y Sí. también, por lo que me comentabas, tu trabajo como gestora con Folio. Así que yo te propongo, para charlar, ya sabemos que son charlas muy informales y muy cómodas, que por ahí que nos cuentes vos, que redondees o completes un poco la información sobre tu historia. Dale, buenísimo. Pues bueno, nada, eso. Yo nací en Argentina, pero vivo en México hace más de casi 25 años. Eh, y empecé como fotógrafa, empecé incluso trabajando en un periódico muy grande aquí en la Ciudad de México, que es el periódico Reforma, y luego mi práctica en los últimos años se ha ido como expandiendo hacia otras disciplinas, que no es casual, digamos, responde a una búsqueda y a una cierta como incomodidad en pensar la imagen aislada de otras formas eh, del arte, pero también otras formas de pensamiento, ¿no? Entonces, sí, me dedico mucho a dar clases de diferentes cosas, de la relación entre imagen y performatividad, en los últimos tiempos, sobre todo relacionado al último libro, del que seguro vamos a platicar un poquito. También doy talleres de fotolibro, como el de doméstica, pero bueno, más extensos, más... y, y, bueno, como decía, tengo una parte, pero que es menor, digamos, en mi quehacer, que tiene que ver con la gestión y que se materializó con la creación de Folio, que es el fondo público de fotolibro del Centro de la Imagen, que es una colección que tiene ahora alrededor de 700 ejemplares, que empezamos a recopilar a partir así te cuento brevemente, en el 2015, cuando yo estaba haciendo mi primer libro, no encontré aquí en la Ciudad de México ninguna biblioteca que tuviera una colección de fotolibros para ir a investigar, eh, por las razones que conocemos, ¿no? Que los fotolibros en general son tirajes cortos, entonces suelen ser caros, ¿no? Bueno, y tiene como materiales y acabados muy cuidados, entonces los convierten en libros, estoy generalizando, ¿no? Pero como para pintar un panorama, generalmente caros, muchas veces se producen fuera de nuestros territorios, entonces los envíos también son caros y difíciles. Entonces, toda una serie de factores que condicionan el coleccionismo de fotolibro para personas en nuestros territorios y sobre todo, por ejemplo, para estudiantes, ¿no? O sea,
Entonces, intentando como reponer un poco ese espacio que había quedado como un poco vacío y que no daba cuenta de las exploraciones en esta forma específica de práctica editorial, creamos este fondo público a partir de donaciones de artistas y editoriales de todas partes del mundo, que es algo que yo gestioné, que surgió un poco también a partir de cómo empecé a hacer relaciones cuando yo empecé a publicar. Entonces conocí un montón de artistas y artistas colegues también haciendo libros y fuimos empezando como a hacer una red, ¿no? Entonces la consigna, digamos, era que yo les pedía un ejemplar en donación y a cambio, para una biblioteca pública, con todas las implicaciones políticas de tener y dar nuestros libros a bibliotecas públicas, ¿no? Y que no como una práctica en oposición a vender nuestros libros y al mercado del arte, sino como siendo conscientes de lo importante que son este tipo de espacios específicamente, ¿no? Entonces, intentando un poco como que nos conectáramos a partir de ahí, y aparte también con el compromiso de hacer encuentros de fotolibros, que ya se han hecho 3, que dieran visibilidad al fondo, ¿no? O sea, como que los libros no queden solamente en el estante, y nada, hacer exposiciones, charlas, talleres, conferencias, un montón de book jockeys, un montón de actividades alrededor del fondo público que creamos, incluso sacar a veces parte del fondo a otras bibliotecas, como para ampliar los públicos, porque claro, la Biblioteca del Centro de la Imagen tiene un público bastante especializado, ¿no? de personas interesadas en la fotografía y en la imagen. Entonces de pronto hicimos cosas con la Biblioteca Vasconcelos, que es una biblioteca enorme y preciosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco Folio, y esa es como un poquito mi parte de gestión, pero bueno, ahora el Centro de la Imagen ha cambiado un poco la dinámica, y ahora los encuentros, el Centro de la Imagen invita a diferentes curadoras y curadoras a justo a curar el contenido en relación al fondo. Entonces yo estoy como separada un poco de la gestión del proyecto, pero bueno, sigo alrededor de alguna manera. Y te hago una pregunta, ¿siempre trabajaste la foto o a partir de que empezaste a hacer tu trabajo más personal en relación al libro? ¿Siempre fue con ese fin? No, fíjate que no, de hecho, como que a mí cuando empecé ni se me había cruzado por la cabeza hacer un libro, o sea, era como de estas cosas que siento que cada vez menos, por suerte, pero de pronto nos pasa a artistas cuando estamos comenzando, como que vemos al libro como una parte del proceso que tiene que ver más con trayectoria, ¿sabes? ¿No? O sea, como una cierta distancia en la posibilidad de publicar, justo porque pensamos que los libros son para gente que tiene mucha obra, ¿no? Que digo que por suerte eso ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, en un primer momento para nada me lo planteé, más bien fue en una parte específica del proceso de una serie que se llama Moisés, que se convirtió en mi primer libro, que como que descubrí el soporte, ¿no? Por características muy particulares de esa serie que transicionaban muy bien al libro como soporte, y a partir de ahí fue así como enloquecí y me clavé muchísimo y nada, y bueno, me fascina, ¿no? Mi compañero es escritor, entonces, bueno, desde la literatura, pero como que, bueno, hay mucho libro en la casa, pues, de muchas diferentes formas. ¿El pensar o el coparte con el soporte libro te hizo cambiar tu modo de hacer fotografía? Definitivamente, definitivamente. De hecho, el último libro, El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, que lo publicamos con las chicas de Asunción Casa Editora en Buenos Aires, la serie, o sea, la serie, la representación, no existe antes del libro. O sea, el libro es la idea, la incepción, digamos, ¿no? O sea, lo que hay es, ahora igual platico un poquitito para poner en contexto y que se entienda, pero yo iba haciendo, o sea, lo que existió primero como idea y como concepto fue el libro, y todo se fue creando a partir del libro. Y el libro también es un dispositivo, digamos, que no está pensado como el final de un proceso, sino un momento en el proceso para continuarse, ¿no? Igual ahora explico un poco más porque capaz no se entiende nada, pero sí, definitivamente mi forma de pensar mi práctica y la imagen cambió a partir del soporte. Y te hago una pregunta comprometedora, pero por ahí desde tu propia idea, ¿no?
¿qué es para vos un fotolibro? Y en el caso de El caballo de dos cabezas, que luego vamos a hablar en particular, el proceso que vos me contás me lleva definitivamente a pensarlo en un libro de artista, porque ya es una idea que se materializa, que está pensada para un libro. Bueno, para mí ahí sí cubre todos los casilleros, ¿no? Pero comentábamos que las definiciones a veces, bueno, nos restringen y a veces nos ayudan, pero bueno, ¿cómo lo vivís vos ese tema? Es un Sí, fotolibro fíjate, para vos en tu mundo, ¿no? claro. Sí, justo platicábamos eso, ¿no? Yo a veces trato de pensar las definiciones que puede sonar absurdo, pero siento que lo intento pensar así por la potencia que puede haber ahí, no tanto definiendo bordes, sino hablando de los otros conjuntos que están alrededor de la práctica que a mí me interesa, justo como para intentar dibujar muy esbozadamente una especie de límite o frontera que es líquida y movible y cambia todo el tiempo, ¿no? Pero, y una de esas cosas, de esas prácticas editoriales que se tocan mucho con los fotolibros son justo los libros de artista. Yo no siento que soy especialista en libros de artista como para intentar una definición. La manera en que yo pienso el fotolibro es, sí como obra, como esta definición así como muy recurrida que han hecho Martin Parr y Jerry Badger en estos libracos, ¿no? De la historia del fotolibro. Pero yo lo pienso sobre todo como un libro que contiene imagen, donde la imagen se problematiza en el soporte. Esa es mi como intento de definición. Entonces, claro, eso hace que un montón de prácticas editoriales puedan ser consideradas fotolibros, ¿no? Y yo sé que colegas míos lo acotan mucho más, ¿no? Pero, pero yo intento como justo pensar una definición que no restrinja, ¿no? Que no cierre, más bien eh, Claro. piense más las pulsiones detrás de incluir imágenes o imágenes fotográficas en libro, ¿no? Y a qué responden y de qué manera problematizan el soporte, más que decir esto sí es o esto no es, ¿no? En el contexto particular de Folio, esto representó y sigue representando un gran reto, ¿no? Porque catalogar una colección es complejo y tiene todas sus otras lógicas, ¿no? Que también responden a cuestiones institucionales y de acceso a los libros, porque de eso se trata, ¿no? Que las personas puedan ir y consultar y encontrar lo que sea que están buscando. Para encontrarlos hay que catalogarlos, ¿no? Y hay que, de alguna manera, eso, definirlos y como meterlos en conjuntos y tal. Eso es algo que se sigue discutiendo muchísimo. Por supuesto, la Biblioteca del Centro de la Imagen ya tenía sus lineamientos, ¿no? Que tienen que ver con Secretaría de Cultura. Eh, pero bueno, sí nos encontramos con muchísimos retos constantemente de qué es esto, ¿no? O sea, cómo lo definimos, dónde lo metemos, cómo lo catalogamos, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho como agarrarme de eso como un síntoma, ¿no? Y como intentar habitar un poco más ese espacio, eh, más que aplanarlo con una definición, ¿sabes? Entonces, nada, en ese sentido creo que estamos como muy en sintonía. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, obviamente las definiciones tienen funciones específicas, sirven para ciertas cosas, ¿no? Y me parece perfecto que sea así. Pero bueno, yo estoy más del lado de los artistas, entonces a veces me doy esas libertades de no definir tanto, ¿no? Sí, también como decir, bueno, vos hacelo y no importa cómo se llama. Ahora, pensaba una cosa, vos decís en folios cómo catalogar. Y te iba a preguntar, justo antes que mencionaras, cómo había sido la curaduría de folios, pero usaste la palabra catalogar. Entonces pregunto, ¿por qué usas catalogar y si hubo una curaduría o si para vos tuvo que ver, o en el contexto del Centro de la Imagen tenía que ver más con una clasificación? Porque además vos me decías que hubo donaciones. Entonces Claro. ahí uno no puede hacer o sea, la curaduría es a partir de lo que recibís, no de lo que elegís, porque ahí Claro, algo fíjate. establece. Sí, eso es algo que hemos platicado mucho con el equipo del Centro de la Imagen y también creo que esto de que ahora los contenidos de los encuentros los curen diferentes curadores, investigadores y artistas invitados e invitadas, responde también un poco a eso,
porque lo que pasó, que fue más como un impulso del momento y tal, fue que no hay una curaduría consciente en el sentido de que yo hice toda la gestión de las donaciones a partir de mis contactos. Por supuesto, eso resulta en un cierto tipo de colección, porque claramente pues, está filtrada a partir de mi subjetividad, ¿no? Pero a mí siempre me hizo mucho ruido que fuera mi subjetividad la que definiera eso, ¿no? Entonces, por eso la idea era abrirlo, ¿no? E invitar constantemente otras miradas de editores, investigadores, como decía, artistas, para que esa colección vaya creciendo diversa y heterogéneamente en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, intentamos reponer ese como problema, entre comillas, de que todo pasó a través mío, de esta forma, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Y la parte de catalogación, eso tiene que ver más bien con que el fondo público pertenece al acervo de la Biblioteca del Centro de la Imagen, que es el acervo del Centro de la Imagen y que es Secretaría de Cultura. Entonces, a fuerzas tiene que cumplir los estándares de catalogación de la institución. Entonces, ahí tal vez yo no tuve tanto que ver, más bien el equipo de acervo del Centro de la Imagen, en particular los bibliotecarios y las bibliotecarias, que se rompieron la cabeza, ¿no? Pensando estos nuevos libros que son tan difíciles de definir, que tienen materialidades tan diversas, ¿no? ¿Cómo los catalogamos? ¿A dónde los metemos? ¿No? Y sigue siendo un espacio como medio arena movediza. Clive Philpott, que fue el creador de la colección el creador y el impulsor de la colección de libros de artista en la biblioteca del MoMA, porque era el director del MoMA, y es un bibliotecario, está vivo, es muy grande, y es para mí uno de los más interesantes teóricos o críticos sobre el libro de artista. Cuenta cómo arma esa colección a través de Printed Matter, además, que le hace de filtro, que yo considero que también le hace un favor a Printed Matter, ¿no? Porque bueno, y comenta que no acepta libros que no tengan que no sean menos de 100 ejemplares, de 100 copias, para no convertirlos en piezas de museo, en cuyo caso tendrían que haber ido al departamento de libros ilustrados e impresos, pero también comenta las dificultades de catalogarlos y clasificarlos. Porque si él los clasificaba como libros de artista, los tenía que poner aparte, y no los quería poner aparte, porque era todo lo contrario a su posición. Entonces lo que hizo fue ponerlos por autor, o sea, Rayey, en la R de Rayey, pero hacerles un subcódigo que permitiera encontrarlos por ese subcódigo a todos juntos, que me parece una solución excelente, y además a mí me interesa muchísimo leerlo a él porque habla como bibliotecario, que son muy pocos los bibliotecarios que pueden hablar así del libro de artista, o desde ese lugar, y como contemporáneo a todo lo que estaba pasando. Claro, claro. Y además fortaleciendo el campo, porque mal que mal, MoMA compraba libros. Claro. Supongo que ayudó mucho también a la construcción. Son esas cosas que no se dicen abiertamente, pero que quedan veladas en ese momento, que tenían Printed Matter recién fundada a comprar libros del MoMA, y la verdad que entonces me parece interesante esta dificultad con el catalogar, que es la misma que con las definiciones. No hay manera Total, de... exacto, exacto. No hay Por eso a mí manera. me gusta pensar que un mismo libro habita más de una categoría, ¿sabes? Y pasaba mucho que estábamos en el centro y de pronto llegaban libros o libros que la biblioteca ya tenía, que habían sido pensados como libros de fotografía y que perfectamente podían pensarse como fotolibros, ¿no? Y no era una cosa u otra, eran ambas. Y a veces yo entiendo que es difícil hacer que un libro habite dos espacios de catalogación, o más de dos incluso, pero para mí justo los fotolibros abren ese espacio y problematizan eso, ¿no? Y solo un comentario, nosotros no pudimos hacer una convocatoria abierta, como luego hacen otras bibliotecas, para que las personas manden sus donaciones, y fue todo por invitación, así individual. Yo invité a cada uno de los artistas y los editoriales, porque hubiera sido imposible manejar el volumen de libros que hubieran llegado. La biblioteca es muy pequeña y el cachito nuestro es más pequeño todavía, entonces era como imposible. Y eso también a mí me causa como cierta escozor, si quieres, porque obviamente me hubiera gustado
que hubiéramos podido abrir la convocatoria y que hubieran llegado toda una serie de cosas que quedaron fuera, ¿no? De formas de pensar el libro y tal. Pero bueno, yo creo que la idea del proyecto es obviamente a largo plazo, entonces esas cosas se irán reponiendo con el tiempo. Hay un proyecto de remodelar la biblioteca del centro, entonces de ampliar el espacio para todas las diferentes colecciones, entonces ahí se incluirá folio también. Pero bueno, me parecía como importante hablarlo, ¿no? O sea, como las complejidades de crear colecciones y fondos también, ¿no? Yo creo que también pensaba mientras vos hablabas que con la fotografía, y no solo, que con el arte en general, están producto de sus contextos socioculturales, Claro, económicos, políticos, etcétera, que también lo que para una sociedad o cultura en México se puede interpretar como fotolibro, por ahí no lo es para un chino, ¿no? claro. Y por ahí con la foto como imagen, no solo tal vez para diferentes culturas de países o de niveles culturales o de diferencias culturales en un país, en un mismo lugar. Entonces, pensaba en fotolibro, pero creo que en el arte, también en general, con la escritura por ahí hay otras barreras idiomáticas que ya ponen otra clase de límite, ¿no? Pero hay un contexto donde seguramente mi manera de ver o de entender algo no es la misma que la de un oriental, y eso también cambiaría la definición, en cuyo caso, Claro, sin duda. ¿para qué sirve, no? Colecciones situadas, claro. Ujú. Bueno, y ahora, dado que a las dos nos gusta mucho tu último libro, que es el único que tengo físico tuyo, lo encontré el otro día en la Feria Migra, que es una feria de arte impreso que se hace acá en Buenos Aires. Migra Paraguay fue este año, en el stand de Asunción, y lo vi, y primero dije lo llevo, después pregunté cuánto cuesta. De todas maneras era muy razonable porque, bueno, ya me fascinó la tapa, ya me pareció súper. Qué bueno. Y acá, antes de mostrarlo y de hablar de eso, quiero hacer una pequeña introducción. Por un lado, yo te había comentado que me gustaría hablar sobre el proceso creativo entre la edición y la fotografía, que es algo que me parece que se puede, me estoy fijando en mí, sí, se puede aplicar perfectamente en este libro, donde creo que hay un proceso muy complejo y sofisticado de, de trabajo expandido sobre el libro, sobre la fotografía fija, sobre la fotografía, sobre la imagen en fija y la imagen en movimiento, pero además, como esto es una charla que forma parte de mi proyecto, un libro es un libro, y yo doy charlas, talleres, cursos, me interesó mucho este libro porque encontré sintetizadas, problematizadas, muchas de las cosas que yo planteo. La edición, el trabajo del libro de artista o de la obra libro, o como lo querramos llamar, lejos de las definiciones del concepto. Por eso me interesaba mucho lo que decías. O sea, primero tengo una idea y sé que la puedo materializar, que no hay mejor manera de mostrarla en un fotolibro, en un libro no importa qué. Pero además traes el otro problema que es, pero acá hay algo performático, pero que lo voy a mostrar plano y quieto. Y yo también en mis cursos hablo mucho del libro como performance, entonces encontré la imagen fija, la imagen en movimiento, la relación entre edición y fotografía, entre edición y performance, y además también sin definiciones, pero con definiciones, todo lo que tiene que ver con los libros es performático. Leer es performático, escribir es performático, editar, todo es movimiento, todo es acción, todo es activación. Y me encantó cómo lo pusiste, y queda claro que no puede ser de otra manera que no sea en un libro, y se ve y se mueve y pasan un montón de cosas. Entonces me voy a anclar, voy a poner mi imagen grande porque así, no sé si lo querés mostrar vos o querés que lo muestre yo. Hacelo vos si querés, sí, 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 no hay problema. Yo, pero quería que, bueno, nada, por empezar, no sé si se ve bien, esta es la tapa. La encuadernación es muy simple, también me pareció interesante que sea un libro súper simple. Me gustaría, fuiste vos la diseñadora, pero me gustaría que a partir de este libro y algunas cosas por ahí que yo vaya mostrando, contaras todo, tu proceso de creación y tu proceso de edición, con vos misma y con tus editoras, cómo funcionaron. Yo si querés, mientras tanto, voy mostrando.
Y Dale. contalo vos porque es un libro complejo. Yo lo llamo sofisticado y lo celebro, la verdad. Bueno, por ejemplo, El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, investigación del tránsito de la imagen fija a la imagen performada, y después, además, y termino, la superposición o la convivencia de diferentes tipos de lenguajes. El lenguaje fotográfico, el lenguaje textual, llevado a algo como dramatúrgico también, ¿no? Por lo performático. Bueno, nada, eso. Yo voy mostrando, vos decime si querés que Dale. vuelva o que estar en algún Tengo lugar. como que no sé bien por dónde empezar porque dijiste un montón de cosas que me detonaron mil cosas para decir, pero ahora platico un poco del proyecto, pero me da mucho gusto que te haya gustado la portada porque no sabes cómo le pensamos a esa portada, y estuvimos así como mil cambios y probando en mil cosas, y yo la verdad es que quedé muy contenta también porque me gustan mucho los títulos de los actos y que eso sea lo único que se ve en portada y que la portada, como dice, sea como está muy sencilla, muy simple, ¿no? Era mucho la idea, ¿no? Sí, y Como tú además decías, ¿no? Como, te digo algo, no es una tapa, uno podría decir, una tapa tipográfica, porque no tiene imagen, tiene texto, pero para mí no es una tapa tipográfica, es mucho más que eso. Porque sí, todo esto, yo hablo mucho de paratexto, también los que me conocen saben que es un tema muy, muy importante para mí, pero funciona como título, ¿no? Me parece que es un título claro, extenso. totalmente. Si quieres, doy como un poquito de contexto nomás para que se entienda un poquito qué es el libro. Se llama así, El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, porque retoma 10 imágenes de una serie que se llama El caballo de dos cabezas, que es como la imagen que estamos viendo ahí, que son autorretratos que hice con mi hermana gemela entre 2011 y 2012, que exploran cuestiones que tienen que ver con memoria e identidad. Muchos años después, y eso, ¿no? Como atravesando diferentes procesos, sobre todo en relación al libro como soporte y tal, me encuentro pensando muy diferente acerca de la imagen y de mis propias imágenes. Entonces, como que me empecé a yo sentir como un poco incómoda con esta forma que había aprendido de hacer imágenes en las que uno carga de símbolos las imágenes, esperando que los espectadores lo decodifiquen, ¿no? En algún punto me empecé a sentir como que más que intentar generar un diálogo, estaba yo controlando demasiado a priori el resultado de las imágenes a partir de símbolos identificables y conocibles, y eso, y que más que un diálogo era una especie de monólogo, ¿no? Y esto me causaba como mucho conflicto en mi práctica personal, ¿no? Y por supuesto tiene relación con reflexiones tal vez más formales del medio, ¿no? O más teóricas. Entonces lo que decidí hacer, y siempre lo digo, pero siento que es importante aclararlo, mi intención no era mirar cínicamente mi propio trabajo, al revés, intentar entender cuál fue el tránsito de mi forma de pensar desde el momento en que hice El caballo de dos cabezas hasta ahora, por eso decido revisitarlo, pero lo convierto en El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, en el que invito a actrices y actores no profesionales a que acuerpen, a que vuelvan a representar mis imágenes. Entonces, todo el proyecto está dividido en 10 actos, que son estas 10 fotos originales, entre comillas, digamos, de la serie previa, que yo en cada una de las sesiones le doy a los performers y las performers y les pido que copien o que intenten llegar a la imagen con sus cuerpos. Entonces, lo que yo, como que a diferencia, por ejemplo, de otros proyectos de libro o de obras en las que he trabajado antes, este libro, como tal, o sea, la serie El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, no existía antes del libro. El libro nace a partir de esta idea de revisitación de un trabajo anterior y de cómo llevarlo directamente al libro, problematizarlo ahí, pensar el libro como una suerte de guión o script o eh, como estos scores, ¿no? Que hacía Fluxus, para llevarse a cabo. Entonces, por eso a mí también me interesaba explorar el estatuto del libro, no como el objeto final de un proceso fijo, cerrado y completamente estable, sino un dispositivo que se activa en una cierta parte del proceso y que en el mejor de los casos llega a manos de alguien a quien le interese y puede poner en escena
o acuerpar, ¿no? Ese performance que el libro es como una suerte de mapa o de guión para llevarse a cabo. Entonces, en ese sentido también, las fotografías que están en el libro son las recreaciones que yo iba haciendo con los performers de las imágenes originales, que iba fotografiando y haciendo video, entonces tomaba stills o fotos fijas y las incluía exacto como esas en el libro, y los textos surgieron en una tercera instancia. Entonces, en el momento en el que hacíamos las representaciones, no había textos todavía, y fueron cosas que yo fui escribiendo ya cuando el libro tenía forma. Y ahora qué bueno que muestras esa página justo porque toda la estructura del libro, que el diseño lo hice yo, o sea, que todos los errores que pueda tener de diseño son míos, pero a mí me interesaba mucho, a mí siempre me interesa mucho pensar en estructuras y pensar en las estructuras que soportan los argumentos o que reemplazan los argumentos de los libros, que es mucho lo que investigué en Moisés. Y en ese caso en particular, en este libro, yo decidí que la página izquierda siempre iba a tener texto y del lado derecho siempre iban a aparecer las imágenes de las representaciones, y las páginas de los textos están divididas tácitamente, digamos, en cuatro, son 4 cuadrantes, donde hay 4 diferentes registros de texto. En la mayoría de las páginas hay un registro, que es el que está hasta arriba de todo, que siempre aparece vacío, que es una voz que se escucha muy poco en el libro, que es como el diálogo interno de los performers, ¿no? Y los otros textos, el que está en la esquina superior izquierda es un texto, una voz que siempre tiene que ver con lo técnico, ¿no? Con cuestiones de luz y de cómo se emplaza la escena y tal. Abajo siempre están las notas para las actrices y los actores, y al lado siempre los diálogos. Y justo a mí lo que me interesaba era explorar la relación entre la palabra escrita y la palabra hablada cuando eso se transformara en un performance. Por eso decidí usar una tipografía que es helvética, que es una tipografía muy transparente, digamos, y no jerarquizar en ningún momento ninguno de los 4 registros de texto. Todas las 4 voces de texto siempre aparecen de la misma manera, con el mismo puntaje y la misma tipografía, y no hay subrayados, no hay negritas, no hay nada, más que un par de citas que están en itálicas, pero justo porque me interesaba que si va a haber una jerarquía en la puesta en escena, tenga que ver con los afectos, digamos, y con lo que pasa en la afectación cuando el cuerpo entra en juego en las representaciones presenciales, digamos, ¿no? Entonces, igual esto puede sonar como muy a chino básico, como muchas locuras mías que tal vez en el libro no se ven, ¿no? Pero bueno, son como las cosas, como estas estructuras invisibles, ¿no? Que para mí son como las lógicas del libro, que efectivamente este es un libro complicado o complejo, más bien, y que esas lógicas a veces bueno, en la primera lectura tal vez no se ven tan claras, ¿no? Pero que en lecturas subsecuentes tal vez sí. Entonces, nada, simplemente decir que estructuré todo el libro en estos 10 actos que decía. Cada uno de los actos abre con una plasta de color y la imagen original mía o de mi hermana, que es la imagen que se representa a lo largo del acto. Y en el acto empiezan a aparecer estos textos, siempre puestos todos de la misma manera, en el lado izquierdo, o sea, como para darle a los lectores esta estructura, ¿no? Esta como arquitectura invisible que acompaña la estructura, que como tú decías ahorita, en realidad la lectura misma es la creación de sentido, ¿no? Por eso también está este aspecto performativo ahí también. A mí lo que es cierto, es un libro complejo, yo diría sofisticado, pero me gusta que le pedís de todo, al libro y al lector. Por eso me resultó muy atractivo cuando lo vi. Además, bueno, esto sí, recién salió, y bueno, toda esa situación, la escena donde la compré, que no era menor, pero pedirle tanto al libro me parece bárbaro, me parece que también que hay que animarse y que funciona. O sea, yo lo miré, ¿no? Lo compré, lo miré, dije, mira qué interesante. Después lo mostré en un curso que estaba dando sobre edición y fotolibro. Dije, pero me tengo que sentar bastante a mirarlo mejor, a leer, porque además genera agujeros. ¿Es Mariela o no es Mariela? Es la son todos, son personas. ¿A dónde me está llevando? Entonces, que el libro, por eso para mí es muy interesante y me parece muy arriesgado y muy valiente, que le pidas todo eso, que funciona, que la decisión tipográfica, que la decisión de diseño, que funciona.
puede ser, y que sea complejo. Hay cosas que pueden ser complejas y te expulsan. Hay cosas que pueden ser complejas, reintelectuales, pero acá hay algo de lo complejo que tira, que resulta atractivo, sobre todo por esa propuesta. Esta propuesta que también es paratextual, pero que forma parte de tu idea, que es una investigación de la imagen fija, la imagen en movimiento. Tomá, y la estás mostrando quieta, la imagen en movimiento, pero con una secuencia de fotos. Entonces ahí también me parece que hay mucho de lo que yo empiezo a tratar de definir para mi uso como fotolibro, ¿no? Esta relación entre el relato y la secuencia, entre la idea y la secuencia, y cómo esa secuencia como texto habla, cuenta. Entonces, bueno, me parece que está muy, muy, muy logrado, y bueno, nada, es de los pocos libros donde yo digo, pues, hicieron algo diferente con las fotos, me están proponiendo algo. Porque me pasa que con muchos fotolibros, o llamados fotolibros, o catalogados como fotolibros, digo, esto es una sucesión de imágenes que no cuentan Claro, nada, no dicen nada, sí, no pasa nada. Y que además no me voy a poner a ver qué buenas fotos que hiciste en 200 páginas. sí, No es claro. Over, viste, de Michael Snow, que uno está tan bien. Ahí hay Ujú. algo en lo que se vincula este libro. Hay una historia que seguir, y con muy poco, que en realidad es mucho, arma toda una historia. Y acá, bueno, me parece que todos esos lenguajes mezclados maridados funcionan. Gracias, qué lindo. Gracias por tu lectura tan profunda, con tanto tiempo y tan detallista. La verdad es que sí, yo le metí muchísimo pensamiento y tiempo a este libro, la verdad. Y yo me gusta esto que mencionaste, ¿no? Que hay como huecos. Justo hay un montón como de pequeños guiños bizarros con los lectores, o sea, como lectores que tienen que dedicarle como cierto tiempo, porque hay muchas contradicciones en el libro que están puestas a propósito y que intentan justo abrir espacios de no sentido o de un sentido distinto en la relación entre imagen y texto. Eh, y creo que sobre todo el libro como que responde a una, a mucho de mi forma de pensar en este momento, y que bueno, ya tiene rato, pero que también me habilito la posibilidad de que cambie sobre la imagen y el libro, ¿no? Muchos luego, y muchas colegas, amigas me dicen que yo soy muy poco fotográfica. Y como que, y es verdad, yo pienso muy poco en el contenido figurativo de las imágenes, o sea, como que estoy todo el tiempo pensando o intentando pensar, como decía hace rato, en estructuras, en las formas que tenemos para hacer sentido de lo que vemos, más que en los sentidos unívocos, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que con más intención intenté explorar en el libro, que es como la idea pulsional detrás de todo, ¿no? O sea, como yo me empecé a sentir como incómoda con una cierta forma de pensar la imagen y con imágenes que solo dijeran una cosa, y me propuse encontrar maneras que, por supuesto, no son las únicas y no son infalibles. O sea, no estoy intentando decir que el cuerpo, solamente por ser cuerpo, al activar las imágenes, las convierten necesariamente en otra cosa, porque, como platicaba con una curadora, con la que tuve un diálogo muy interesante también en relación al libro, el cuerpo no es un lienzo en blanco, ¿no? O sea, no es el grado cero de representación. O sea, por supuesto partimos de todas las trazas y todo eso, y es algo que intento tener en cuenta, pero aún así me interesaba explorar, y más bien a pesar de eso, me interesaba explorar la potencia del cuerpo para desorganizar formas y estructuras de pensamiento en relación a las imágenes, ¿no? Entonces, es como un diálogo conmigo misma y con las cosas que yo me planteo de mi propio trabajo, de mi práctica, las dudas que me surgen, ¿no? Y es verdad que es un libro que pide mucho. eh, yo espero que sea algo, ¿sabes? Que sea como motivador, y me gusta cómo describiste, ¿no? Como que lo compraste, lo medio miraste, lo dejaste un poquito, lo volviste a ver y tal. Y a mí misma me encanta hacer eso con mis libros, o sea, con los libros que yo compro de otros artistas, ¿no? Como de poquito, irlos como saboreando, encontrándole cositas en diferentes lecturas. Por eso también para mí la instancia de la lectura es tan importante, ¿no? Y trato de que los libros tengan como
los momentos lo más presente posible, o justo en estas estructuras que intento crear, donde sí exista la posibilidad de pensar la lectura como creadora de sentido, y que no sea como tú decías, ¿no? Como muchos libros luego que siguen fórmulas que te cuentan todo como de súper recontra digerido, ¿no? Que ahí no hay nada que ver que no sea lo que se ve, ¿sabes? O que está todo dicho en textos como súper explicativos, ¿no? Por eso me parece bárbaro que hayas mezclado los géneros artísticos y literarios. Eh, Porque vos hablas de lo performático y yo veo la dramaturgia también. Entonces Sí, está buenísimo que puedas mezclar eh, los géneros, que también hay una lectura, decís, ah, pero este era un libro de fotos, ah, pero acá hay una indicación de teatro, ah, pero acá hay un texto, y después hay un texto curatorial al final. Entonces me parece, y que quedaron muy bien, quedaron muy bien. Ahora te hago otra pregunta para ir despidiéndonos. ¿Cómo fue la relación, o cómo fue que llegaste a Asunción, a la editorial en sí, y cómo fue dentro de todo un trabajo que vos ya tenías recontra cocinado, cómo fue trabajar con una editorial que es una editorial, que tiene una sí. editora? Bueno, la verdad que lo primero que tengo que decir es que nosotras somos amigas, entonces es como trabajar con amigas. Yo primero la conocí a Agustina hace varios años, en un viaje a México que hizo ella, y luego en un viaje que yo hice a Buenos Aires la conocí a Alejandra. Por supuesto conocí el trabajo de ellas y me gustaba un montón. Escribí alguna reseña de alguno de sus libros alguna vez, bueno, en diferentes colaboraciones que he hecho, como de intentar pensar críticamente los fotolibros. Y luego en el segundo encuentro de Folio, el último que yo organicé y curé, las chicas vinieron como invitadas con el libro y la expo de Podría Ser Yo. Ah, Entonces, ahí como que fue la primera vez que trabajamos juntos, y trabajamos muy bien, ¿no? Como que hicimos como muy, muy buen grupo de trabajo. Y luego yo ahí, cuando las chicas vinieron, ya tenía la maqueta, que estaba bastante, bastante parecida a lo que acabó resultando el libro. Digo, la portada cambió y cositas, pero entonces le dije, ah, no, pues tengo este libro, pues estoy buscando editorial, así, pero no estaba como desesperada ni nada, o sea, no tenía como apuro, porque yo soy súper lenta para trabajar, entonces me tardo siempre mucho en todo. Y nada, como que platicábamos y las chicas dijeron, ah, pues bueno, pues a nosotros nos interesaría, ¿sabes? Pero así como una cosa muy, ¿no? Como que surgió. Y nada, decidimos hacerlo juntas, y la verdad es que para mí, igual que en otra instancia que había trabajado con ellas, nosotros coeditamos un libro que se llama ¿Acaso las flores?, que publicó Asunción también, de la artista argentina Cecilia Reynoso, que yo amo ese libro, amé ese proceso. Entonces, nada, hubieron ya como precedentes, digamos, de trabajar juntos. Y ya cuando decidimos hacerlo, la verdad es que las chicas me tuvieron muchísima paciencia, y yo soy re obsesiva. Igual ellas tienen lo suyo también de obsesivas, nos juntamos todas. Y nada, fue un diálogo súper rico, o sea, como ellas son re clavadas igual que yo en el color de la telita, el tipo de la telita, la portada, el papel, estuvimos horas mirando papeles, ¿sabes? Los mínimos detallitos de los libros que tú sabes, ¿no? Que son infinita cantidad de decisiones detrás de, todo súper cuidado por ellas, y los textos los corregimos miles de veces. Nada, entonces fue un proceso como muy rico de ida y vuelta. Y al final del proceso yo pude ir a Argentina bueno, por cuestiones familiares y tal, pasé varios meses allá, y todo el proceso final, porque se imprimió allá en Aquian, sí. eh, lo hicimos juntas, que también está increíble, ¿no? Pero yo también, a mí siempre me gusta estar en imprenta, y como cuidar mucho esos detalles también, ¿no? Y las chicas también son súper cuidadosas con eso. Entonces, nada, para mí fue como un proceso de sueño, la verdad, o sea, trabajar con amigas. Fue Claro. re lindo, todo platicado, ¿sabes? Todo como muy... Y las chicas también tienen como una idea acerca de la práctica editorial con la que yo me identifico mucho, ¿no? Como que exploran diferentes formas de pensar las instancias de las imágenes en los libros. Entonces, nada, fue como un sueño, fue Ya voy muy, a muy rico. charlar, ya voy a charlar con las chicas de Asunción. Sí, re. Tengo pensado como, esto es una primicia, como armar por ahí un ciclo, como una charla, es una charla, pero un poco más breve, explorando editoriales, ¿no? Porque a veces por querer hacer como cosas más a full, uno deja de hacer cosas interesantes,
aunque sean más cortitas o más simples. Claro, Y claro. hay editoriales que a mí, bueno, esto, me interesan cómo trabajan, me interesan cómo la piensan, porque además yo hablo de fotolibro, o de libro de artista, o de libro de arte, o lo que sea, como editora, pero como una editora no técnica, sino como una editora que estudió edición, que hizo una maestría en gestión cultural y que toma de todo del discurso histórico, ¿no? Entonces, me interesa totalmente esto, la reflexión, bueno, y del discurso histórico y del arte, entonces no hablar del libro como la forma y si está mejor hecho bien o mal, no me Claro. interesa. Así que desde ese lugar me interesaba mucho tu proceso creativo como fotógrafa, que bueno, que elige el soporte libro, porque evidentemente te despierta y te dispara un montón de cosas. Esta rara linealidad que tienen las páginas, Ajá. eh, ustedes eligieron seguir al pie de la letra, por otro lado, porque podrían haber elegido otro modo, pero eligieron ese. En Moisés creo que el formato es un poquito más alternativo, ¿no? Sí, de hecho, justo yo quería como separarme un poco de eso porque a veces, acá está Moisés, cuando doy clases siempre digo, ¿no? Como que, claro, Moisés tiene una estructura, lo muestro así rápido, tiene dos lomos, entonces hay lomo de este lado y lomo de este lado, entonces son como dos libros con las páginas intercaladas y vas Ah, pasando las páginas de un lado y de otro y así, ¿no? pero también le estás pidiendo al libro, me encanta esta definición que encuentro, pedirle al objeto libro, ¿no? Porque estas Claro, cosas exacto. no pueden pasar en otro lugar que no sea en el libro. Exacto, es una experiencia singular, tal cual. Lo único que yo, como decía, en clase, lo voy a dejar aquí tantito, eh, como que trato de hacer un poco hincapié en que podemos pensar formas indeterminadas de los libros sin necesariamente recurrir a estructuras y arquitecturas o formas de encuadernación no tradicionales. Justo por No, eso, o sea, como para decirlo pronto, no hay que hacer un libro raro a fuerzas, ¿no? Es lo que el libro necesita. Y por eso en este último sí quisimos hacer un libro, o sea, que estuviera como encuadernado tradicionalmente, ¿no? O sea, como, y más bien explorar la estructura de significado en otros aspectos, ¿no? O sea, obviamente la materialidad tiene 100% que ver con el concepto también, y está todo el tiempo, pero materialidad no solo es la forma de encuadernarse, ¿no? Es lo que decía, la tipografía, la forma en que las imágenes aparecen en la página, el ritmo, hay un montón de cosas que forman la experiencia del libro. además, todo en un libro significa, y darle un formato más complejo le hubiera competido al contenido, que acá es central. Eh, Total, total, entonces, total. Y aparte a mí me gustaba como el reto de pensar que la complejidad no estaba en la forma de leerse en cuanto a estructura, ¿no? Sino por eso te en, decía que hablando con vos, además, más me doy cuenta de la elección de una tapa con una encuadernación además muy explícita y muy básica. También viendo los otros libros de la editorial, ¿no? Se nota que hay algo como que, bueno, esto es así básico, parece, tiene una tapa así como también que decís, uy, ¿qué pasó? Pero, pero sí, me gusta que ese juego, estoy totalmente de acuerdo que para que el libro por eso también a mí me interesan mucho más los libros de artistas, sí, offset, los libros que no son ejemplares únicos, o que no son loquitos o raros, porque el tema pasa por otro lado. Parece un libro de lo más normal, hay un bibliotecario español que dice, usted usted terminó de ver esta muestra, vaya a su casa y mire su biblioteca. Seguro tiene un libro de artista que no se dio cuenta, que lo compraste, que entonces después empiezan alumnos, te pasará a vos también. Pero este es un libro de artista, pero los libros para niños y los libros álbum, y por ajá, supuesto que ahí empieza a entremezclarse. Y para mí esa es la riqueza, que no es ese libro caro, único, y vuelvo al origen, ¿no? Donde ni siquiera se llamaba libro artista. Ah, quiero hacer una obra en soporte libro. A mí me parece que eso exacto, es el lo que libro. tratar. Ajá, Prefiero el libro porque democratizo, porque es más barato, porque llega, porque tengo un contenido y un relato que lo quiero contar así. Listo. Con ujú, foto o con lo que sea. O esto también de que tiene que tener imagen. No, puede ser completamente de texto, ¿viste? Entonces, y hay que desarmarle la cabeza a la gente. Por eso total. este libro me parece que está súper bien hecho. Seguramente, conociendo el trabajo
editorial, más allá de Asunción, seguramente tuvieron encuentros, desencuentros, charlas, discusiones, donde ellas, como editoras a cargo, seguramente dijeron, esto por ahí no tan así o no tan... Y vos habrás discutido como autora, pero bueno, o sea, hay algo que está muy bien hecho porque funciona. A mí me parece que como dispositivo, como artefacto, funciona. Así que... Sí. Sí, fíjate que no hubo tanta negociación esta vez, y para nada quiero idealizar el proceso ni nada, pero más bien, sí, bueno, obviamente sí, muchas charlas en todo sentido, por supuesto, con las chicas, pero como que creo que las tres estábamos como muy en sintonía. Igual, a mí me gusta muchísimo como ellas también leen el libro de maneras distintas, ¿no? O sea, como que ahora que dijiste de platicar con ellas, también va a estar buenísimo que hablen no solo de este libro, obviamente de todos los que hacen, porque también ellas vienen de las ciencias sociales y tienen miradas como en ese sentido muy, muy interesantes acerca de qué significa publicar un libro, ¿no? Pero sí, sí fue un proceso re lindo. Siempre es como lindo para mí, por eso yo no lo quería publicar sola por mi cuenta, que hubiera podido, digamos, pero para mí la interlocución es lo interesante justo, ¿no? Y creo que todo se enriquece en el diálogo. Y para terminar, me parece muy interesante que un libro que involucra a tu familia, a tu hermana gemela, se publique y se imprima en tu país de origen. Sí, eso fue una casualidad pandémica. Pero bueno, pero por algo No, pasan las... total, total, total. Es tal cual por algo pasan las cosas, sí. Fue muy loco. Yo, como decía, fui a ver a mi mamá en plena pandemia, después del confinamiento terrible que tuvieron ustedes el año pasado. Y mi mamá vive sola, entonces, nada, cuando tuve oportunidad de viajar, la fui a ver. Y por cuestiones así, me fui quedando, y estuve 3 meses en Buenos Aires. Y para este libro nos habían dado una beca aquí en México, de la Fundación Jumex. Entonces, bueno, nada, hicimos todas las gestiones y, o sea, estando yo allá tanto tiempo y todo, pues tenía mucho sentido que se publicara allá. Y sí, claro, claro que está como la parte afectiva, ¿no? O sea, como obviamente es como una canción de amor a mi hermana gemela también. Y claro, yo estar en Buenos Aires, que voy seguido, pero bueno, no vivo ahí, para mí también siempre es muy removedor, ¿no? De todas estas cuestiones familiares y de lo afectivo y tal. Entonces, eso que dices, sí, total, 100% que se imprima ya tiene su sentido específico. Bueno, Mariela, me encantó conocerte Muchas y gracias, igualmente. escucharte. Comparto 100% lo que decís y me parece contra interesante, así que bueno, te seguiremos. Muchas Eh, gracias. Espero bueno, que toda la serie de presentaciones con el libro vaya muy bien y que vaya muy bien acá y allá. Y Muchas la última, ¿hay un proyecto en camino o ahora es solo seguir con este libro? Bueno, ahorita estamos como con las presentaciones, ¿no? Que está todo un poquito atorado por el tema de la pandemia, viste, como que todavía no hay tanta cosa presencial, como que se está empezando a confirmar. Y ahora tenemos varias presentaciones, va a haber en Aeromoto, yo me voy a Oaxaca a la Filo, seguro muy pronto, yo espero que o a final de este año o a principio del otro voy a Buenos Aires, entonces vamos a hacer una presentación performance allá, que todavía no sé decirles, pero lo Sí. anunciaremos ahí yo creo en redes sociales y tal. Y yo sí ya estoy trabajando en otro libro, pero como decía, yo trabajo lento, la verdad, o sea, es como que mi producción es poca, es lenta, ¿no? Y también es en formato de libro, o sea, como existe la idea y existe el libro, pero todavía no existen las imágenes. Ah, Entonces, perfecto. y los textos, estoy trabajando conforme avanzo. Me encanta. Perfecto. No me podía cerrar con una mejor frase. Existe el libro, existe la idea, existe el libro, no existen las imágenes. Definición total. Definición total. Bueno, Mariela, muchísimas gracias, me encantó. Muchas gracias a ti, un gustazo y nada, podríamos estar aquí charlando 5 horas tú y yo, pero nada, Ah, bueno, luego nos volveremos a encontrar, vamos seguro. a ver acá y en México, te prometo, lo tengo muy pendiente y muy presente. Muchas gracias, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.